Regresamos con más. En un operativo conjunto, elementos federales detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a 3 presuntos integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos Santos N., alias M47 o Jimmy, identificado como jefe operativo de la facción de los Metros y presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de los 5 integrantes del grupo Fugitivo. ¿Te pueden matar por cantar una canción? ¿Quién ordenó la ejecución del grupo Fugitivo? ¿Y por qué este caso está sacudiendo las entrañas podridas del poder en México? Todas esas preguntas que te hiciste al ver este título van a tener respuesta. Aquí no se maquilla nada. Lo que estás por escuchar es la historia real de cómo una melodía encendió la furia de un cártel y destapó una cloaca de corrupción, terror y complicidad institucional. Tamaulipas, México. La tierra donde el silencio es una moneda y la música puede costarte la vida. Ahí, en las entrañas podridas de Reynosa, cayó finalmente Santos N., alias el M47, jefe operativo de los Metros del Cártel del Golfo, acusado de haber ordenado la ejecución brutal de 5 jóvenes que solo querían ganarse la vida cantando. Músicos, no criminales. Chavos de barrio que creyeron que una canción los podía llevar a la fama. Pero lo que no sabían era que esa letra iba a ser su sentencia de muerte. Todo comenzó el 25 de mayo de 2025. 5 músicos del grupo Fugitivo, Francisco, Nemesio, Líban, Víctor y José Francisco, subieron a una camioneta GMC rumbo a una supuesta presentación en la colonia Riberas del Río. No sabían que era una trampa. No sabían que horas antes habían cometido el error más grave que se puede cometer en una tierra dividida por los cárteles. Cantaron un corrido dedicado al Mencho, líder del CJNG, en pleno territorio del Cártel del Golfo. En específico, en zona controlada por los Metros. El tema, el dueño del palenque, con frases que, en boca de 5 chavos, sonaban a desafío. Para los Metros, eso fue una provocación, una falta de respeto imperdonable. Y en este país, cuando los asesinos del narco se sienten ofendidos, la sangre corre. El video se hizo viral. Miles lo compartieron. Muchos advirtieron el peligro. ¿Cómo se atreven a cantar eso en Tamaulipas? Se están jugando la vida. Y tenían razón, porque esa misma noche, los 5 fueron citados a una supuesta tocada, los secuestraron, los torturaron y los mataron. Los incineraron en una ladrillera del ejido Los Longoria. Los hicieron desaparecer como si nunca hubieran existido. Pero el horror apenas comenzaba. Las familias, destrozadas, salieron a las calles. Protestaron. Suplicaron ayuda. No sabían nada. Nadie les decía nada. Y cuando por fin la fiscalía anunció el hallazgo de los cuerpos, lo hizo con una frialdad que dejó claro que el Estado no estaba de su lado. Solo tenían un nombre, Santos N., el M47, y ni siquiera estaban seguros de haber atrapado al verdadero autor intelectual. Pero fue entonces cuando entró en escena un hombre que, aunque no tiene capa, ha demostrado tener más huevos que muchos políticos juntos, Omar García Harfuch. Bajo su liderazgo, se lanzó una operación de inteligencia nacional. Nada de shows mediáticos. Inteligencia real, drones, escuchas, infiltrados. Siguieron al M47 día y noche. 3 casas, 3 zonas. Lo cazaron como a una rata y lo sacaron esposado, sin disparar un solo tiro. Cayó dormido, con su chaleco antibalas a un lado, creyendo que el terror lo protegería para siempre. Lo llevaron a la FGR y ahí soltó la bomba. Cantaron para el enemigo, en mi casa. Dijo con una sonrisa helada. Confesó cada detalle del secuestro. Cómo lo citaron, cómo los interrogaron, cómo uno lloró antes de morir diciendo que no sabía lo que hacía. Lo sabía todo, lo había planeado todo, y lo hizo por una canción, porque según él, nadie canta sin permiso en Tamaulipas. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte fue cuando soltó el verdadero nombre del monstruo detrás de todo esto, César Morfín, alias el Primito, el jefe absoluto de los Metros. El cerebro detrás del asesinato. Un psicópata funcional que convirtió a Reynosa en su tablero de ajedrez sangriento. Responsable de secuestros, masacres, desapariciones. Y ahora, de ordenar la ejecución simbólica de 5 jóvenes para mandar un mensaje al mundo. Aquí la cultura también la controla el narco. El impacto fue brutal. El caso explotó. La FGR pidió la investigación completa. La UIF congeló cuentas. Interpol emitió alertas rojas. Y mientras todo esto sucedía, un sobreviviente, el único que no subió a la camioneta esa noche, vive escondido, con su pareja y su hija, cargando el peso de haber sobrevivido cuando sus hermanos de vida murieron quemados por cantar una canción equivocada.
Carlos González, el vocalista del grupo, el que no fue porque su novia tuvo contracciones esa tarde, el que ahora vive custodiado por la Guardia Nacional, el que ayudó a reconstruir la historia, número por número, voz por voz, el que no puede escuchar música sin romperse, el que quizá nunca vuelva a subirse a un escenario, porque en México, ser artista en tierra del narco puede costarte la vida. Y la pregunta que queda en el aire es brutal: ¿de verdad vivimos en un país donde los asesinos deciden qué canciones están permitidas? ¿Dónde se puede ejecutar a alguien por una letra? ¿Y dónde los criminales usan la música como campo de guerra simbólico? La respuesta, tristemente, es sí. Y lo más duro es que lo sabíamos. Solo que ahora ya no hay excusas para quedarnos callados. La historia del grupo fugitivo no es solo la historia de 5 músicos asesinados. Es la historia de un país secuestrado por asesinos cobardes que creen que pueden controlar la cultura a punta de cuerno de chivo. Pero también es la historia de un pueblo que se está cansando. De familias que exigen justicia. De un sobreviviente que, aunque roto, no se ha callado. Y de un hombre, Omar García Harfuch, que no está dispuesto a dejar que esto se archive. El M-47 ya cayó, pero el sistema que lo protegía sigue operando. El primito sigue suelto. Y mientras tanto, miles de artistas, de chavos, de soñadores, siguen temiendo que cantar sea su sentencia. Carlos González no duerme bien desde esa noche. La silueta de sus amigos lo persigue en cada rincón, incluso los lugares seguros donde ahora lo ocultan. Ha sido trasladado 3 veces desde que inició el proceso legal, cada vez más lejos de Tamaulipas. La Guardia Nacional, junto con agentes federales, han diseñado un protocolo especial de protección solo para él y su familia. Pero ni las armas, ni los chalecos, ni los traslados anónimos consiguen silenciar el nudo que carga en el pecho. No hay blindaje para la culpa, ni escondite para el dolor de saberse vivo cuando todo lo que amaba fue reducido a cenizas. El Ministerio Público ha utilizado cada palabra de Carlos como hilo para reconstruir la escena completa. Gracias a su testimonio y a las pruebas recabadas, se logró comprobar que la llamada que recibieron aquel domingo en la tarde provino de un teléfono registrado con identidad falsa, activado 24 horas antes y desechado al día siguiente. El aparato fue rastreado hasta una antena en la colonia del Prado. Y aunque no se logró identificar quién lo manipuló, las autoridades creen que fue uno de los operadores de confianza del M-47, probablemente el mismo Raúl N. que fue capturado junto a él. Esa llamada no fue un error ni una improvisación. Fue un anzuelo diseñado con precisión, con detalles logísticos estudiados, pago por horas, descripción del lugar, ambiente familiar, todo para darle seguridad y asegurarse de que no sospecharan. Al revisar los últimos movimientos del grupo en redes sociales, se encontró algo más. Una historia en Instagram, subida desde la cuenta oficial de la banda, mostraba el rostro de uno de los músicos afinando su bajo en la camioneta. La canción que se escuchaba de fondo era un remix urbano sin ninguna relación con corridos. La imagen fue publicada a las 19:34 de la noche del 25 de mayo. 30 minutos después, desaparecieron. Ese video fue clave para confirmar que aún estaban con vida al momento de entrar a Riberas del Río. Una cámara de seguridad de un Oxxo cercano captó el paso de la camioneta. Al fondo del video, se puede ver a un vehículo blanco que lo sigue a menos de 10 metros. El mismo vehículo fue captado saliendo de la colonia La Cañada al día siguiente, en la madrugada. Todo indica que ese coche formaba parte del operativo de vigilancia del cártel. En una revisión posterior, las placas resultaron estar alteradas y el conductor no ha sido localizado. La fiscalía cree que pudo haber sido un policía municipal o un halcón de confianza de los metros. Además, se obtuvieron registros de cámaras de tránsito que captaron 2 camionetas diferentes entrando al predio donde posteriormente se hallaron los cuerpos. Según informes periciales, los horarios coinciden con la posible hora del crimen. Uno de los vehículos fue identificado como propiedad de una empresa fachada que ha recibido contratos menores con el Ayuntamiento de Reynosa. Esto abrió una nueva línea de investigación, la infiltración del cártel en la administración pública municipal. El análisis financiero del M-47 reveló que, en los últimos 6 meses, se realizaron depósitos en efectivo por más de 7 millones de pesos a diferentes cuentas, todas bajo nombres de terceros, incluyendo 2 personas fallecidas. Una de esas cuentas fue utilizada para pagar servicios de sonido y logística en eventos públicos en Reynosa en al menos 3 ocasiones entre 2024 y 2025. Las empresas contratadas no tienen empleados registrados ante el SAT, lo que confirmó el uso de compañías fantasma para lavar dinero y financiar eventos culturales organizados por el propio cártel. La UIF, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, trazó una línea directa entre estos pagos y los movimientos bancarios de un regidor del Cabildo de Reynosa que hasta ahora no ha sido imputado,
pero que ya fue citado a declarar en calidad de testigo. La sospecha es clara. Se utilizaban eventos públicos y festivales para infiltrar la cultura popular y normalizar la presencia del crimen organizado como parte del entorno social. La música, los espectáculos, las presentaciones, eran herramientas de dominio. Lo del grupo fugitivo fue un castigo ejemplar por cruzar esa línea sin permiso. La segunda parte del testimonio del M-47 fue aún más devastadora. No solo confesó la ejecución directa de los 5 músicos, también habló de otras operaciones similares, de las cuales jamás se había tenido rastro. Mencionó por lo menos 6 desapariciones más entre 2022 y 2024, todas ellas relacionadas con jóvenes músicos, DJS o raperos locales que, según él, se atrevieron a cantar cosas que no les correspondía. La confesión encendió todas las alarmas. El modus operandi se repite: invitación a una presentación falsa, interceptación por sicarios, desaparición y quema de cuerpos. El mensaje era claro: cantar sin autorización en territorio del cártel era una sentencia de muerte. Las fiscalías estatales de Veracruz, Nuevo León y San Luis Potosí han solicitado acceso a las grabaciones del interrogatorio de M-47 para comparar con casos no resueltos. En al menos 2 de ellos, las similitudes son escalofriantes. En uno, un grupo de rap fue levantado en Ciudad Valles en 2023. Nunca más se supo de ellos. En otro, 3 músicos que tocaban cumbias fueron desaparecidos después de una tocada en Jalapa. Los vehículos que usaron, al igual que con el grupo fugitivo, aparecieron abandonados sin señales de violencia, como si se hubieran esfumado. Nadie se había atrevido a conectar esos casos hasta ahora. Nadie quería decir en voz alta lo que todos sabían: que el narco no solo decide quién vive o muere, también pretende decidir qué se canta, qué se baila y quién lo puede hacer. En la última parte del interrogatorio, el M-47 dejó una frase que quedó grabada en las actas como testimonio del terror: la música es poder. Si no controlamos la música, perdemos la cabeza de la gente. Esa es la lógica del narco. No solo quieren controlar territorios, quieren controlar símbolos. Y la música, para millones de jóvenes, es uno de los más poderosos. La Fiscalía General de la República ya prepara un informe especial que será presentado en las próximas semanas ante la Cámara de Diputados. El objetivo: solicitar la creación de una ley que considere como terrorismo cultural cualquier acto de violencia organizado contra músicos, artistas o comunicadores que afecte la libertad de expresión a través del arte. La iniciativa, impulsada por familiares de víctimas, plantea penas de hasta 60 años de prisión para quienes ordenen, ejecuten o encubran este tipo de crímenes. La propuesta ya cuenta con respaldo de colectivos de artistas, asociaciones civiles y organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Y mientras el sistema político comienza a moverse, las familias de los músicos siguen llorando frente a las fotos de sus hijos calcinados. Los carteles con sus rostros siguen pegados en las paredes de Reynosa. Veladoras apagadas por el viento. Y una pregunta que nadie ha podido contestar: ¿cuántos más? El expediente del caso ya suma más de 3.500 páginas. Cada una manchada con el eco de una injusticia que no debió haber ocurrido. Cada declaración, cada llamada interceptada, cada video analizado por peritos de la FGR ha ido formando el rompecabezas de una verdad que duele, que arde, pero que ya nadie puede enterrar. El grupo fugitivo no fue un caso aislado. Fue la evidencia de un patrón. Un sistema bien estructurado donde el crimen organizado opera con tal nivel de impunidad que incluso decide qué cultura es válida y cuál debe ser eliminada a fuego. Desde el testimonio de M-47, se han girado 18 nuevas órdenes de aprehensión. Entre ellas, una dirigida a un excomandante de la Policía Estatal de Tamaulipas, a quien se le señala por haber dado protección logística al operativo de desaparición de los músicos. Esta persona, cuyo nombre no se ha revelado por motivos legales, habría sido quien bloqueó la activación del primer protocolo de búsqueda cuando las familias acudieron a denunciar la desaparición. Según un informe interno, dio la instrucción verbal de esperar 72 horas porque seguramente andaban de fiesta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha abierto un expediente especial para investigar la negligencia institucional. En él, se documenta cómo la Fiscalía de Tamaulipas no solicitó órdenes de cateo los primeros 3 días tras la desaparición, a pesar de que ya existían denuncias formales, videos de cámaras, ubicaciones, e incluso testimonios directos de testigos que habían visto la camioneta entrar a riberas del río. La hipótesis que ahora toma fuerza es escalofriante. Alguien dentro de la Fiscalía detuvo el avance de la investigación para dar tiempo a los responsables de incinerar los cuerpos. La misma camioneta GMC en la que viajaban los músicos, al ser inspeccionada, mostró rastros de haber sido limpiada con químicos industriales. El tapizado había sido cambiado. No tenía manchas visibles,
pero peritos especializados detectaron trazas de sangre humana en la parte trasera y residuos de cloro en los ductos de ventilación. El vehículo fue entregado voluntariamente por un tercero que, según declaró, la encontró abandonada y la guardó por si alguien preguntaba. Era mentira. Las cámaras lo ubicaron cerca del sitio del secuestro, una hora antes del crimen. Las investigaciones también llegaron a los terrenos donde fueron encontrados los cuerpos calcinados. Un predio registrado a nombre de una mujer de 72 años que falleció en 2019. En realidad, el lugar había sido tomado por una célula del cártel desde hacía 3 años. El terreno no solo fue usado como crematorio clandestino, también se hallaron fragmentos de instrumentos musicales enterrados a medio metro bajo tierra, restos de guitarras, pedazos de un teclado, una baqueta partida en 2. El forense confirmó que todo estaba bañado en gasolina. La intención no era solo desaparecer los cuerpos, era borrar la música misma. La presión social, política y mediática es tan fuerte que la Secretaría de Gobernación ha tenido que intervenir directamente. La titular, en reunión con las familias de las víctimas, admitió que este caso marca un antes y un después en la forma en que el Estado debe proteger a los artistas frente al crimen organizado. Pero no basta con palabras. Los padres no quieren homenajes. Quieren justicia. Quieren garantías de que esto no volverá a pasar. Y en medio de todo esto, mientras se levantan murales en honor a los 5 músicos en colonias populares de Reynosa, hay una verdad que retumba como tambor en cada rincón del país. El narco no solo mata, también silencia. Y lo hace con la complicidad de instituciones, con la indiferencia de quienes deberían proteger y la cobardía de quienes se quedan callados. El círculo más íntimo del primito, el verdadero autor intelectual, sigue prófugo. Aunque la FGR ya cuenta con geolocalizaciones que lo colocan fuera del país en al menos 3 ocasiones recientes, una en Texas, otra en Guatemala y una más en un punto no revelado de Sudamérica, todavía no se logra emitir una orden internacional de captura con suficiente fuerza para que sea ejecutada. Según fuentes cercanas, esto se debe a que hay funcionarios de alto nivel protegiendo intereses económicos vinculados al cártel del Golfo. El expediente financiero del primito es brutal. Se le atribuyen al menos 32 propiedades, de las cuales solo 6 están registradas a su nombre. El resto están distribuidas entre familiares, prestanombres y empresas fachada. Su red de lavado de dinero incluye gimnasios, centros nocturnos, inmobiliarias y productoras musicales. Una de esas empresas fue la encargada de representar a otros grupos musicales en eventos públicos. La ironía es que probablemente fue esa misma red la que usaron para contactar al grupo fugitivo y citarlos en su última presentación. Y mientras todo eso se destapa, los músicos callejeros, los artistas locales y los nuevos talentos de las zonas calientes del país viven con miedo. Algunos han dejado de tocar corridos. Otros han cerrado sus redes sociales. Varios han cancelado presentaciones en municipios controlados por el narco. El mensaje caló hondo: cantar puede ser mortal. Y no porque estés diciendo algo malo, sino porque tu canción le cayó mal al asesino equivocado. El Congreso se prepara para discutir una ley fugitivo, como ya la han bautizado. Una legislación que buscaría garantizar protección institucional y protocolos específicos para músicos en zonas de riesgo. También se está proponiendo una reforma para que se pueda juzgar como crimen de lesa humanidad cualquier asesinato relacionado con la represión cultural sistemática por parte del crimen organizado. Porque esto ya no es solo un asesinato múltiple. Esto es una política del miedo impuesta por asesinos que operan con códigos de guerra y estética de espectáculo. Mientras tanto, Carlos González, el único sobreviviente, escribe: no canciones, no por ahora. Escribe cartas que no manda, textos que no firma, notas que deja en los márgenes de libretas. Está construyendo su memoria, a su manera, en silencio. Dice que algún día va a contar todo, que cuando ya no tenga miedo, o cuando el miedo no le importe, va a subirse a un escenario a cantarles a sus hermanos. No para hacerse famoso, no para vender discos, solo para que el país escuche lo que pasa cuando a un joven le quita la voz. Las investigaciones más recientes, obtenidas a través de colaboración con agencias internacionales como la DEA y la Interpol, confirman lo que muchos sospechaban: el asesinato del grupo fugitivo no fue un evento aislado ni una reacción emocional de un capo ofendido. Fue una ejecución planeada, simbólica y estratégica, ordenada desde el interior de una red criminal que busca consolidar el control de la narrativa cultural del país. Un acto diseñado para recordarle a México entero que el arte, la música y la palabra también están bajo amenaza. Que aquí, hasta el aplauso está condicionado al permiso de los asesinos. El primito, señalado por M47 como el verdadero autor intelectual, no es un sicario cualquiera. Es un operador político, un ingeniero del miedo que construyó su poder mezclando sangre con estructura institucional.
Sus ingresos no solo provienen del narcotráfico y el secuestro, sino de la licitación amañada de obra pública, de contratos fantasma con municipios, de protección vendida a empresarios locales, y de inversiones en clubes nocturnos donde artistas emergentes firman contratos sin saber que están sellando pactos con el crimen organizado. Uno de los hallazgos más inquietantes del equipo forense digital fue una lista filtrada de más de 60 músicos locales que habrían sido vetados por los metros entre 2023 y 2025. Esta lista estaba almacenada en una laptop decomisada durante el cateo a una de las casas de seguridad del M47. La mayoría de los nombres estaban marcados en color rojo, con notas al margen como sospechoso, pro Jalisco o canta sin autorización. Al menos 15 de esos músicos están desaparecidos. Ninguno de los casos había sido vinculado entre sí hasta ahora. Nadie había entendido que cantar libremente se había vuelto un crimen castigado con ejecución. El Centro Nacional de Inteligencia solicitó acceso completo a los archivos de la FGR para auditar investigaciones previamente cerradas en Tamaulipas. Ya se han reabierto 8 carpetas, todas con patrones similares: desaparición de artistas tras recibir llamadas para presentaciones privadas. En muchos casos, los cuerpos nunca fueron encontrados. En otros, se atribuyó la muerte a ajustes de cuentas sin pruebas reales. Las familias, en su mayoría humildes, no tuvieron los recursos ni el respaldo para alzar la voz. El caso del grupo fugitivo ha sido el primer eco nacional de un problema que lleva años gestándose en silencio. Paralelamente, se ha detectado un incremento de propaganda narca disfrazada de contenido cultural en plataformas digitales. Videos musicales, supuestamente independientes, donde se normaliza el uso de armas, se glorifica a líderes del crimen organizado y se ridiculiza a las víctimas. Varios de estos videos están vinculados a cuentas con IP rastreables a Reynosa y a Monterrey, operadas desde empresas fachada registradas en zonas francas. El análisis técnico reveló que algunos de estos clips fueron producidos por los mismos estudios utilizados por dependencias públicas para campañas oficiales. Un mismo micrófono, un mismo set de grabación. Dinero sucio financiando cultura artificial. Y mientras el Estado trata de recuperar el control simbólico, el miedo se ha infiltrado en los escenarios. Varios grupos musicales han decidido no presentarse en ferias regionales. Algunos exigen garantías firmadas por la Guardia Nacional para tocar en plazas públicas. Otros han optado por el exilio. En la última edición del Festival de la Frontera, 7 bandas cancelaron su participación. Los organizadores, con lágrimas en los ojos, lo admitieron sin tapujos: no podemos arriesgar otra tragedia. Nadie quiere otro grupo fugitivo. La tensión ha llegado incluso a los conservatorios y escuelas de música en estados del norte del país. Profesores han comenzado a impartir sesiones sobre seguridad y protocolos de emergencia en caso de amenazas. En Ciudad Victoria, una escuela incluyó un módulo llamado Música en tiempos de violencia, donde se analiza el impacto del crimen organizado sobre la libertad artística. En ese aula, entre partituras y guitarras colgadas en la pared, se repite una frase escrita con plumón rojo en un pizarrón blanco: cantar no debería ser una sentencia de muerte. Mientras tanto, la figura de Carlos González se ha convertido, aunque él no lo desee, en un símbolo. Desde su reclusión forzada y su nueva identidad, ha comenzado a colaborar de forma indirecta con una red de compositores que escriben baladas testimoniales sobre la tragedia. Letras que no buscan fama ni lucro, sino memoria. Una de ellas, titulada 5 velas no se apagan, ya circula en redes sociales interpretada por distintos artistas bajo anonimato. La canción comienza con una frase que duele más que 1000 titulares. Y si no vuelvo, no fue Dios. Fue un cártel que se cree dueño del sol. Lo que sigue es una crónica convertida en melodía. Nombres no mencionados, pero historias claramente reconocibles. En plataformas como TikTok y YouTube, el tema ha sido compartido más de 3 millones de veces en menos de 72 horas. No aparece firmada. No tiene autor. Nadie quiere que la firma los ponga en la mira. Pero todos saben de dónde viene. Es la voz de quienes ya no tienen voz. Los colectivos de madres buscadoras han adoptado la canción como himno. La reproducen en sus marchas. La llevan impresa en camisetas. Han comenzado a pegar afiches en postes y paredes, rostros de los músicos del grupo fugitivo junto a la frase «¿Quién decide quién canta y quién muere?». La sociedad empieza a entender que este no es solo un caso de violencia narca. Es una batalla por el alma cultural del país. Y ahora que conoces toda la historia, dime, ¿de verdad vamos a seguir callados? ¿Vamos a aceptar que en México el crimen organizado no solo se adueñó de las calles, sino también de los escenarios, de los micrófonos, de las letras y de los aplausos? ¿Vamos a permitir que los asesinos decidan qué se puede cantar y qué no? ¿Quién tiene derecho a soñar y quién debe ser silenciado a balazos? Porque esto ya no va solo de narcotráfico, va de identidad.
de cultura, de libertad. Va de miles de jóvenes que, como los del grupo fugitivo, lo único que querían era llevar sus canciones a un escenario, y terminaron calcinados en una ladrillera por haber cantado la letra equivocada en el lugar equivocado. Eso no es un ajuste de cuentas. Eso es terrorismo. Eso es censura a sangre y fuego. Eso es lo que hace el narco cuando el Estado se queda de brazos cruzados. La historia del grupo fugitivo no debería terminar con 5 cuerpos enterrados y un expediente archivado. No podemos permitir que el país olvide. No podemos permitir que se repita. No podemos permitir que las nuevas generaciones crezcan creyendo que cantar es un acto de riesgo y que los aplausos se negocian con sangre. Porque mientras tú lees esto en tu teléfono, mientras miles comparten un reel, un TikTok, un corrido, hay otros allá afuera que están decidiendo quién vive y quién muere. Y lo hacen desde la sombra, protegidos por instituciones podridas, por políticos cobardes, por funcionarios corruptos. Y cada vez que nos callamos, cada vez que bajamos la mirada, cada vez que nos acostumbramos a la violencia, les estamos dando permiso. Les estamos diciendo que pueden seguir. Pero no, ya no. A nosotros nadie nos va a decir qué cantar, qué recordar, ni a quién llorar. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti se movió. Porque tú también estás harto. Porque tú también sabes que este país merece más que miedo y cenizas. Así que haz algo. No te quedes callado. Comparte esta historia. Cuéntala. Grita. Habla con tus amigos, con tus hermanos, con tu familia. No permitas que se olvide. No permitas que la música se convierta en un crimen. Que ser artista sea una sentencia. Que cantar sea lo mismo que morir. Haz comunidad. Levanta la voz. Y únete a quienes no le tienen miedo a decir la verdad. Porque esta lucha ya no es de un periodista, de un sobreviviente o de una madre que busca. Esta lucha es de todos los mexicanos que no vamos a dejar que nos arrebaten el alma. Porque la patria no se mata, la patria no se quema, y la patria tampoco se silencia. Y mientras haya uno solo que recuerde sus nombres, ellos no estarán muertos. Mientras haya uno solo que repita esta historia, los asesinos no habrán ganado. Y mientras haya uno solo que cante sin permiso, esta lucha seguirá viva. Comparte este video. Suscríbete. Activa la campanita. No por nosotros, sino por los que ya no están. Por los que merecían vivir, cantar y triunfar, porque en este canal, la verdad no se calla. Y aquí, al narco se le nombra como lo que es, asesino.